Muy mala pregunta. Entonces yo no hay qué hacer con esto. Entonces la persona empieza, y ahí está lo que le decía delante. Dice, bueno, parto yo. Yo soy profesora de historia, trabajo en NN desde segundo año, primero en la asignatura y luego como jefatura, hasta ahora cuarto. NN es una persona bastante extrovertida. Me faltó aquí poner una cosita, perdón, que lo voy a hacer enseguida antes que me olvide, porque ya. Extrovertida, bien sociable, muy cooperador, le gusta estar ya. Este proceso que estoy haciendo yo aquí, ustedes se fijan con distintos colores, ¿ya? Tengo amarillo, tengo fucsia, tengo verde, tengo como gris, tengo fucsia de nuevo, amarillo de nuevo. Después tengo otra área aquí que puse, ese es gris, 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 gris. Un verde petróleo que digo yo así, no sé cómo se llama, verde petróleo, amarillo, 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 amarillo. También lo mismo, ¿ya? Y se termina, para que vean ustedes. Una entrevista que tiene 8 páginas, se reduce a todas estas partes que yo puse en colores. Todo esto significa segmentar, ¿ya? Entonces, esto es esto, todo esto que está aquí. Voy a poner el lapicito. Eso es lo verdaderamente importante. Es lo importante, esto. Doctora, ¿por qué la diversidad de los colores? Ahí le voy a decir. Traduce. No bueno. Se me apure, no se me apure. A preguntar iba a eso. Voy a esto. Esto se llama segmentar, ¿ya? Cuando uno hace pequeños trozos, ¿ya? Entonces voy mirando trozos de distintas cosas que al menos parecen que es lo más relevante, ¿ya? Todo esto es lo más relevante. A ver si puedo correr la página. No, no se puede correr, ¿ya? Se trabaja página por página aquí nomás, no sabía. Ya, entonces este proceso se llama segmentación, ¿ya? Después viene este otro proceso, y ahí van a ver ustedes, ¿ya? Esta segmentación, vamos a cambiar acá, ¿ya? Entonces ya, segmenté en distintas unidades. Como dijo su compañero, que no lo tengo aquí todo en diminutivo, así que no los alcanzo a ver el nombre, pero lo que dice su compañero es, ¿por qué distintos colores? Porque a nosotros nos dijeron que teníamos que buscar temas antes, ¿ya? Nos dijeron, a ver, piensen varios temas que nosotros están en nuestros objetivos. Y nuestros objetivos, los tengo aquí escritos, son ver las dificultades que los niños tienen para estudiar, ver las motivaciones que los niños tienen, sus intereses, las características de su familia, si cuentan o no con red de apoyo y quiénes son, cuál es su conducta al interior de la familia, cuál es la conducta que tienen fuera de la familia, en la escuela, y cuáles son sus deberes extraescolares, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo eso lleva diferentes tipos, diferentes objetivos. Si uno lo hace manual, diferentes objetivos, ¿ya? Diferentes colores, diferentes temas, ¿ya? Entonces, naturalmente aquí me queda esto de distintos colores, porque si yo, por ejemplo, ahí está, el gris, ¿ya? El gris es rol de apoyo. Entonces ando buscando cuál es el rol de apoyo que los niños tienen para estudiar. Y este dice que sí, que tuvo un grupo, que es un grupo bastante unido, bien afiatado, para trabajar en el aula, un grupo que es amigo, también están en el deporte. Entonces con eso ya se logró subsanar un tema en conflicto que tuvieron ellos el año pasado. Entonces ellos tienen una red de apoyo. Aquí también aparece grupo de amigos leales, ¿ya? Y en casi todas aparece. Siempre era su apoyo y él buscaba ayuda ahí. Es decir, un grupo de amigos, grupo de apoyos. Ser parte del centro de alumnos también fue un aprendizaje muy importante para él. Le fortaleció su autoestima, principalmente que lo hizo saber
que él podía tener también otras habilidades, poder participar en otros grupos, y yo lo vi como más empoderado, que me parecía bien esa parte. ¿Se fijan? Entonces todo esto que tiene que ver con gris, tiene que ver con red de apoyo. Después, ¿cómo es el niño? Sus características aparecen aquí. A ver, características. Vamos a ver en la familia. Aparece también el red de apoyo de la familia, por aquí también aparece. Este es otro color, ¿ya? Que tiene que ver, ese color es petróleo. ¿Cómo es él? La conducta. Petróleo, ya. Aquí dice, ¿cómo es? Es afectivo, colaborador, es siempre cercano, así que siempre tiene buena actitud, respetuoso, ayudas, siempre tiene esa habilidad. Era un chiquillo que tiene esa particularidad de ser muy atento, muy deferente con los profesores, con sus pares también, aunque igual como todo joven de repente tiene algunos conflictos, pero en general es buena persona. Niño es bien abierto, demuestra muy claramente cuando algo le agrada mucho, cuando le molesta mucho, cuando se siente incómodo, etc. ¿Se fija? Entonces, la respuesta está en que diferentes objetivos, ¿ya? Son diferentes colores, colores, ¿ya? Diferentes colores y son diferentes temas. Entonces, cuando uno hace esta primera fase, que yo no les quería mostrar delante, pero no tuve acceso a no tenía abierto este archivo, muestra, digamos, de qué manera el investigador cualitativo entonces va haciendo que su investigación vaya hablando por sí misma, que eso es lo que interesa, ¿ya? Entonces la primera fase, segmentar. Segunda fase, codificar, ¿ya? Entonces ahora segmentamos en distintos tipos de objetivos, en distintos tipos de temas, ¿ya? Que a nosotros nos parecen que son similares, ¿ya? Y se pueden repetir, por ejemplo, aquí amarillo, que corresponde a un tema, vamos a encontrar que de repente amarillo aparece de nuevo por otro lado, ¿se fijan? Ahí aparece de nuevo, ahí de nuevo, ahí de nuevo, ahí de nuevo, ¿ya? Entonces, esto otro que yo lo subrayé, lo dejé así como en stand-by, como decimos nosotros, porque me pareció interesante, ¿no? Porque este es un estudio sobre aquellos niños que son niños que tienen buenas notas en el colegio, que pasan, como decimos nosotros, pasan de grado, pasan de un curso a otro, que tienen excelentes notas, pero que tienen una familia muy mala, es decir, una familia que tiene muchos conflictos, familias pobres, sin educación, pero ellos son resilientes, ¿ya? Entonces la idea era ver cómo eran estos niños, por qué son así, y de qué manera el colegio apoya a estos niños. ¿Me explico? ¿Quedó claro cómo se hace? Sí. Ya, súper. Sigamos entonces. Entonces, una vez que uno tiene esa primera parte, que es segmentada en distintos colores, distintos temas, qué sé yo, va recién haciendo sus codificaciones. Bueno, y con eso terminamos una parte importante que es la codificación, que es lo que llamamos construcción de esquema de código, que es esta parte que no es la organización de la base de datos, sino que significa el análisis textual, la etapa analítica textual. Momento en el cual nosotros estamos trabajando entonces solamente con códigos, con conceptos, ¿ya? En esa fase, ¿ya? Agrupamos los códigos en conceptos similares, agrupamos los segmentos en conceptos similares. Eso es nuestra primera fase de análisis. Y después ya viene una tercera fase, que corresponde ya como un análisis más conceptual. Es decir, ahí uno ya elabora categorías conceptuales, ¿ya? En este caso, elaboramos la categoría conceptual del liderazgo. ¿Y qué significa ser líder? Sus condiciones. ¿Cuáles son? La pregunta, no me acuerdo exactamente cómo era, pero la pregunta era algo así como ¿cuáles son las condiciones y características del liderazgo de los equipos de enfermería en la región de la en hospitales de atención primaria, o sea, en niveles de atención primaria y secundaria
del nivel público y privado, ¿ya? Entonces, con esa pregunta, nosotros elaboramos finalmente todo textual, hicimos muchas entrevistas, creo que fueron alrededor de 60 entrevistas o 70, ya no me acuerdo, fueron muchas. Y esas entrevistas después fueron analizadas así por un programa, por supuesto, esto yo les estoy mostrando la parte más didáctica del tema, pero es con un programa de análisis cualitativo, ¿ya? Se elaboraron entonces en estas categorías conceptuales, que eran cuáles son los conceptos de liderazgo, se validan con evidencias. Acuérdense que las evidencias en los métodos cualitativos, ¿ya?, corresponde a las palabras de las personas, ¿ya? Y finalmente uno elabora con estas categorías conceptuales un sistema de relación conceptual en que se relaciona un tema con otro. Por ejemplo, una relación conceptual importante es que el concepto de liderazgo implica, ¿no es cierto?, el que la persona tenga una capacidad interna de poder ser destacada entre los grupos o sobresaliente ante un grupo de personas y a la vez tenga herramientas para poder trabajar, ¿ya? Entonces hay una condición interna y una condición externa, eso fue como nuestros hallazgos, ¿ya? Entonces esta es la síntesis de relaciones que uno hace, lo que acabamos de ver, el tema 1, y coloca debajo toda la lista de códigos, el tema 2, la lista de códigos, el tema 3, lista de códigos, ¿ya? El listado. Ahora, a cada tema uno le puede colocar un nombre, ¿ya? Eso es lo importante del texto, ¿ya? Del análisis de texto. Uno le puede poner, por ejemplo, condiciones de liderazgo, ya vimos eso, ¿cierto? Condiciones de liderazgo, ¿ya? A este tema. Entonces le vamos a poner tema 1, título, condiciones de liderazgo. ¿Ya? Tema 2, le podemos poner otra condición, por ejemplo, puede ser formación en liderazgo, o capacitación. ¿Ya? Debajo de eso vamos a poner todos los códigos, debajo de esta capacitación vamos a poner todos los códigos que correspondan a este nivel, ¿ya? Y el tema 3 podemos poner concepto de liderazgo. ¿Por qué? ¿De qué? ¿Ya? Entonces vamos a tener estas características, vamos a tener primero un tema asociado por sus... ¿Cómo se asocian? Se asocian por unidades de significado. Cada uno de estos temas, cada uno, ¿no es cierto?, corresponde a una unidad de significado. ¿Ya? Cada uno. ¿Ya? Este, por ejemplo, es una unidad de significado. Todo esto corresponde a una unidad sola. Este también, ¿ya? Es una unidad de significado y este también es una unidad de significado, ¿ya? ¿Qué significa aquello? Que lo que dice adentro cumple con estas dos condiciones que están aquí, ¿ya? Cumple con la condición de ser homogéneos internamente, ¿ya? Es decir, aquí, por ejemplo, estos temas, uno le puede llamar categorías. Va a ir a comprar unas pastillas primero. Ajá. Después se va a ir al Pueden apagar el micrófono. convencional. Cuando ya solo falten 2 personas me llaman que necesito. Alba, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Gracias. Bueno, como les decía, cuando un tema tiene que, para que sea y cumpla con la condición de ser un tema, tiene que tener ciertas condiciones y características. Tiene que ser interno, homogéneamente, o sea, es decir, que todos los códigos que están adentro signifiquen lo mismo, no signifiquen otra cosa, ¿ya? Y también significa que debe ser externo, ¿ya? Heterogéneamente, o sea, que condiciones de liderazgo, que capacitación y que concepto de liderazgo son cosas diferentes, ¿ya? No son, se articulan como están aquí las flechitas, pero son distintas. Yo no puedo tener por ejemplo,
no puedo tener en el tema, en el gran tema concepto de liderazgo, por ejemplo, las condiciones internas del liderazgo, ¿ya? No puedo tener, por ejemplo, o sea, los códigos no pueden estar dobles en distintas partes significando cosas iguales, no, porque son distintos. Si llegan a estar, por ejemplo, acá, por ejemplo, una condición de liderazgo podría ser, por ejemplo, en la capacidad de oratoria, ¿ya? Entonces, podría ser que la capacidad oratoria esté aquí también, en el concepto propiamente tal, una persona con liderazgo, aquella persona que es capaz de no sé qué tener y que tiene capacidad de oratoria. Sí, pues, pero la capacidad oratoria es una condición del liderazgo, es una característica de ella, no es el concepto propiamente tal. ¿Me explico, no? Entonces lo importante es que los temas que uno elija, que son temas, así como lo que acabo de plantearle a usted el listado que tengo aquí en borrador, que estoy en eso trabajando, son temas como motivación, interés, característica de la familia, red de apoyo, conducta, esos son temas. Y todos los códigos tienen que ir al interior de esos temas, no pueden ir aparte, no pueden estar sueltos, no pueden estar, digamos, estando en el mismo lugar, ¿ya? Puede que tributen a dos cosas como características, pero si no tenemos que cambiarle el nombre, si es una característica hay que cambiarle el nombre al código, ¿ya? Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro, que nosotros cuando empezamos a hacer estos códigos, esta red de código, ¿ya? Esta red de código significa que se va formando segmentos. Hay gente que le llama también, voy a colocar acá, hay gente que le llama a esto categorías en vez de temas, ¿ya? También otros le ponen temas, categorías, dimensiones. También es la otra, dimensiones, ¿ya? Entonces de repente también uno puede encontrar dentro de una categoría de un tema varios subtemas también, ¿ya? También es cosa de cómo uno va a ir articulando el análisis. Dentro de una categoría de una categoría, de una dimensión, ¿no es cierto?, de un tema, también puede haber adentro subtemas, ¿ya? Pueden haber subcategorías acá abajo, en esta parte, ¿ya? En cada una, y uno las divide de nuevo. Cada tema va a tener subcategorías, ¿ya? Por ejemplo, aquí mismo, nosotros podríamos hacer una división, ¿ya? Acá. Y decimos aquí hay subcategorías. Y ponemos ahí otras más que aparezcan, ¿ya? Dentro del mismo tema, ¿ya? Hacer más cuadritos, más cajitas al interior, ¿ya? Entonces eso es una representación gráfica de lo que nosotros queremos desarrollar y cómo vamos a ir desarrollando nuestro propio pensamiento. Y así se representan finalmente en la etapa síntesis. Estos son nuestros hallazgos, ¿ya? Los hallazgos se presentan de esa manera. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿cómo se hacen? Se hacen a través de mapas conceptuales, ¿ya? Donde se van colocando, esto lo vamos a sacar porque esto viene del anterior, ¿ya? Donde hay, por ejemplo, este es un mapa conceptual bien sencillo, que aparecen en casi todos los textos para poder comprender de mejor manera las características, ¿ya? ¿Cómo se hace un mapa? Primero estamos hablando de un sentimiento. Estamos hablando de un sentimiento, que es un sentimiento. Existen sentimientos positivos y sentimientos negativos, ¿ya? Dentro, fíjense ustedes, aquí tenemos, puede ser la gran pregunta que tiene temas, subtemas. En el sentimiento positivo encontramos amor, perdón, y encontramos gentileza. Y los códigos que están asociados a eso son las citas textuales de los participantes. Entonces aquí, en esta parte de acá, ahí van las citas textuales. ¿Ya?
Tenemos entonces, cada uno de estos se corresponden a las citas en el texto, las citas textuales, lo que la gente dijo. Entonces, por eso es importante, por eso dice aquí C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ya. Bueno, esos son sentimientos, todas las citas que tienen que ver con sentimientos positivos, ¿ya? Que estaban formadas por estos distintos códigos que nosotros armamos, ¿ya? Lo mismo el sentimiento negativo, otro tema, otra dimensión, otra categoría, ¿ya? ¿Qué es lo que hay ahí? Otro subtema, subcategoría, subdimensión, odio, ira. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se expresa? Con citas en el texto, ¿ya? Esa es la forma de mostrar un trabajo. Y tiene que uno, ojalá, hacer un mapa conceptual en la sección resultados, ¿ya? Cuando uno dice resultados, los resultados que obtuvimos en este estudio son representados, en el siguiente mapa conceptual. Y se coloca, ¿ya? Se coloca el mapa conceptual. No necesariamente uno coloca todas las citas, porque a veces hay un montón de citas y es difícil colocarlo en un solo mapa, ¿ya? Sino que coloca uno ahí 20 citas, 15 citas, 17 citas, 8 citas, ¿ya? Puede poner una de ejemplo y poner muchas otras, así como entre paréntesis, ejemplo de 24 citas. ¿Ya? ¿Me explico? Ejemplo. Ya. Bueno, la otra forma de presentarlo es la siguiente. Vamos a sacar este de aquí. Y vamos a continuar. Una manera de presentarlo entonces era el mapa. La segunda manera era hacer esta red de relaciones, ¿ya? También una red de relaciones. No solamente un mapita conceptual, sino que ya uno empieza a explicar un poco más detalladamente, ¿no es cierto? Una síntesis de las relaciones, ¿ya? Y ahí va poniendo las flechas, va poniendo qué significa una cosa, porque las flechas anteriores no significaban mucho, ¿ya? O sea, son cosas nomás, son flechas, líneas, en realidad estas no deberían ser ni flechas, son líneas, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, ya nos está dando una red, una manera en que uno va generando las redes, ¿ya? Y, por ejemplo, acá, uno la interpretamos después, esto se interpreta, no solamente se muestra la red de relaciones, no solamente se muestra el mapa conceptual, sino que después uno lo explica con palabras, ¿ya? Entonces uno dice, en el estudio encontramos dos temas que son muy importantes. Uno, los generadores de liderazgo, acá, ¿ya? Y la toma de decisiones. En relación a los generadores de liderazgo, encontramos que la capacidad de oratoria, ¿ya? Tenía que ver o estaba asociada, había dos elementos importantes en los generadores de liderazgo. Uno, la capacidad oratoria, y ahí se puede explicar, ¿ya? La capacidad oratoria consiste en que la persona tenga la capacidad o la actitud para poder hablar en público, decían, hablan en público, habla bien, es sintético. Había un montón de condiciones que decían qué es lo que significaba la capacidad oratoria. Y además, el generador de liderazgo está compuesto también por el conocimiento en gestión, ¿ya? Es decir, la persona tiene que tener algún conocimiento sobre la administración en áreas como, por ejemplo, recursos humanos, manejo financiero, leyes y políticas, etc., ¿ya? Entonces, aquí uno va explicando, ¿ya? Por lo tanto, capacidad oratoria y conocimiento y gestión están en el mismo nivel, ¿ya? No hay ninguno que sea más importante que el otro, están en el mismo nivel de relaciones y de condiciones importantes para los generadores de liderazgo. El conocimiento en gestión también se asocia hacia abajo, a la jerarquía de la institución, ¿ya? Una persona que tiene conocimiento en gestión tiene habitualmente una jerarquía dentro de la institución, pero la jerarquía en la institución, el tener jerarquía en una institución, no necesariamente implica que la persona tiene conocimiento en gestión. ¿Se fijan?
O sea, uno va como explicando estas flechas que va colocando. Uno puede poner preguntas acá, puede poner signos más, aquí podríamos haberle puesto más en vez de esa flecha, aquí podemos poner un signo negativo, ¿ya? Como le tratamos de poner aquí, que no significa, ¿ya? Ya, pasamos al otro tema. El otro tema significa la toma de decisiones, ¿ya? Para tomar una buena decisión está constituido o hay que tener dos capacidades. Primero, la capacidad de mando y segundo, el que toma una decisión tiene una jerarquía en la institución. ¿Ya? La capacidad de mando no necesariamente, cuando una persona tiene buena capacidad de mando, no necesariamente significa que tiene jerarquía en la institución. Y que tenga cierta jerarquía en la institución y capacidad de mando, a su vez, no significa que tenga conocimiento en gestión. ¿Qué les parece? Eso es lo que ustedes tienen que lograr explicar en una red de relaciones, ¿ya? Lo importante es que esto quede todo claro para el público y por supuesto, con evidencia. Y la evidencia van a ser siempre los sujetos, ¿ya? La evidencia van a estar siempre puesta en las personas que están ¿cómo se llama? Contando las entrevistas. Son extractos de las entrevistas, lo que nosotros vamos a trabajar como evidencia. ¿Tienen alguna pregunta o cómo van hasta aquí? ¿Todo bien, Navy? ¿Todo bien? En la tarde van a practicar con algunas, así que con algunas entrevistas que les voy a pasar. Así que van a tener la oportunidad de poder aplicar un poquito esta relación. Bueno, si se equivocan no importa, lo mismo, ¿ya? Pero de a poco van a ir determinando cómo se va haciendo este trabajo. Entonces, finalmente viene una parte, como dijimos en el principio, acuérdense que esta tenía varias partes, una parte que tiene que ver con la interpretación, ¿ya? Es que lo que yo acabo de decirles. Es decir, la forma en que uno va analizando ese famoso cuadro, es como lo va interpretando, ¿ya? Cómo va contando ese mapa conceptual, es lo que llamamos la teoría emergente, ¿ya? Es como nosotros vamos contándole al público lo que vamos encontrando. Eso se llama la construcción de una teoría emergente, y ahí en esas explicaciones que nosotros estamos dando, ya en esa interpretación, ya viene la fase interpretativa propiamente tal. Ahí nosotros recién empezamos a contrastar entonces con las teorías. Es decir, ya estamos en esta parte cuando empezamos a contrastar con teorías, estamos en la parte también, empezamos a dar un paso hacia adelante en la discusión de nuestros hallazgos. Vamos a ver cómo se presentan algunos de estos datos. No, lo voy a trabajar mañana mejor esto. Los voy a mostrar un poco algunos, pero quiero mostrarles el programa antes, porque si quiero trabajar un poquito en la tarde el taller, me gustaría que tengan la posibilidad de aplicar algunas cosas, y que quiero mostrar el programa Atlas, ¿ya? Aquí les voy a mostrar algunos datos, por ejemplo, bien concretos, cómo se hace. Aquí, por ejemplo, esto está en inglés, ¿sí? Es un trabajo que se hizo para, como les contaba yo, sobre enfermedades musculoesqueléticas, ¿ya? Entonces se presentó en una revista, y esta revista para dividir y para sintetizar los datos, las conclusiones, nuestros hallazgos, nuestros resultados, se presentaron en tablas o figuras. Aquí hicimos una tabla, ¿ya? Y en esta tabla aparece, por ejemplo, nosotros le pusimos, en vez de ponerle temas, subtemas, o temas o categorías o dimensiones, le pusimos dominios, ¿ya? Distintos dominios de un solo problema. Entonces el dominio el tema era
cuáles son los términos culturales que corresponden a enfermedades musculoesqueléticas, ¿ya? Y sus distintos tipos de traducción, ¿ya? Entonces aquí pusimos, por ejemplo, lo que significa la enfermedad, y ahí encontramos 1, 2, 3, 5 dominios. Uno que significa una enfermedad de los huesos, enfermedad como una enfermedad que viene y se va a quedar para siempre, es decir, una enfermedad crónica, que el cuerpo es como un árbol viejo, hay deformación de los huesos, que la familia, hay sufrimiento comunitario y familiar. Esos eran los dominios que encontramos cuando trabajamos hicimos este trabajo de investigación con enfermedades musculoesqueléticas. Encontramos, le pusimos los términos porque los términos son en mapuche, esta es la lengua indígena, y empezamos a poner ahí, ¿no es cierto?, qué es lo que significa cada uno de ellos. Es decir, tenemos claro, y cada uno de ellos después fue descrito, qué significaba enfermedad de los huesos, en qué consistían. Había dolor a los músculos, dolor a la coyuntura, dolor al hueso propiamente tal, a la parte como de osamenta, ¿ya? Como un dolor agudo, un dolor también pesado, etcétera, ¿ya? Entonces ahí se va mostrando de alguna manera, como ustedes ven, la forma en que van sintetizando los resultados para que posteriormente se vayan analizando. Aquí hay otra en que se trabajó sobre el tema de si la gente estaba de acuerdo o no con la donación de órganos y tejidos, y pusimos cuáles son las razones, ese era el tema, cuál es la razón del acuerdo y desacuerdo, y lo pusimos en un cuadro, ¿ya? Entonces, las razones del desacuerdo fueron las cosmovisiones, y ahí se ponen, ¿ven? Razones del desacuerdo. Cosmovisión mágico-religiosa, cuerpo es una unidad, y después cada uno de ellos se va desarrollando. Bien, quiero mostrarles Es descripción de la entrevista, doctora, no hay números ahí ni nada. No, porque todavía no, pues. Eso se hace cuando uno va escribiendo la entrevista, cuando uno hace, por ejemplo, un estudio donde va poniendo la evidencia, ahí se va colocando, ¿ya? Por ejemplo, esto que mostramos aquí era simplemente el resumen, ¿ya? Esto es un resumen, es una tabla. Usted dentro de la tabla no está explicando nada. No pone el número de respuesta, pone el número de respuesta en la tabla, pone el resultado en su tabla, pero no está poniendo todo, no lo está explicando en la tabla, ¿ya? La tabla debe ser autoexplicativa, ¿no es cierto? Cualquier tabla, estamos hablando de tabla numérica, lo mismo. Y después usted explica su tabla, ¿sí? Aquí es exactamente lo mismo, aquí no hay número, no hay nada, aquí es simplemente mostrar el resultado de un conjunto de datos, y después se describen, ¿ya? Cada uno de ellos después se describe y se le pone, esto significa tal cosa, esto significa lo otro, esto significa acá, y lo dice tal persona, tal, aquí el número que la persona lo dice. Aquí tampoco hay un número de frecuencia, podría verlo si uno quisiera, ¿ya? Por ejemplo, aquí uno podría colocar en esta parte cuántas citas hay acá, ¿ya? Por ejemplo, uno puede colocar en esta parte de acá, ¿ya? En Forro Cutrán, vamos a ponerlo chiquitito, Forro Cutrán le puede poner, qué sé yo, 27 citas. ¿Ya? También puede ser, para tener mayor evidencia, ¿ya? Y aquí uno le puede colocar cuántas dijeron esto. De las 27, 14. ¿Ya?
Entonces uno puede ir, puede, si quiere lo puede contar, porque uno tiene el número, acuérdense que uno tenía el número del código, tenía cuántos códigos habían, cuántas citas hay, o sea, si uno quiere convertir numéricamente su trabajo de lo cualitativo a lo cuantitativo, perfecto, no tiene ningún problema, siempre y cuando trabaje sistemáticamente como lo hemos planteado durante la mañana, ¿ya? Es decir, cita, número tanto, código, número tanto, el nombre y el número del código, temas, cuántos temas, subtemas, dominio, como se llamen, cuántos códigos hay ahí y quiénes, dónde están esos códigos. Perfecto, uno lo podría trabajar perfectamente con numéricamente, tiene toda la razón, ¿ya? Pero esto, por ejemplo, es simplemente el resumen, como el siguiente, ¿ya? Como el siguiente es un resumen, ¿ya? En donde simplemente lo que se hace es mostrar, igual como ustedes muestran una tabla, aquí uno dice, en la siguiente tabla están todos los ¿ya? Todos los sujetos que participaron. Y aquí ustedes lo tienen puesto, ¿ya? Tienen claramente puesto, dice, cuadro número 3, temas que fundamentan el acuerdo y el desacuerdo con la donación de órganos y trasplantes. Razones del desacuerdo, razones son razones, no número de razones, ¿ya? Y lo coloca, y ahí empieza, razones del desacuerdo, ¿ya? Y empieza a mostrar, a describir, después cada uno de ellos, ¿ya? Todo lo que la persona dice y cómo lo dice, ¿ya? ¿Queda claro? Quiero ver dónde tengo el otro PowerPoint que tenía. Ya, mientras ustedes me hacen algunas preguntas, voy a buscar esto porque necesito mostrarles una siguiente clase. Que es la que me interesa que veamos ahora, ¿no? Les doy un espacio para que vayan a tomar café, vayan a buscarse una agüita. ¿Cómo actúa? ¿Ya? Yo se los mostré en la mañana, le mostré el programa propiamente tal, ¿ya? Hay que tenerlo abierto el programa para poder mostrarlo, no puedo cerrarlo, pero sí les puedo mostrar el icono en la pantalla más posteriormente. Y la idea es que podamos ver en qué consiste, porque este programa Atlas tiene una característica que es muy importante y que es exactamente lo mismo de lo que yo les he estado hablando, ¿ya? Entonces por eso es tan amigable, porque es súper manual, ya, es decir, uno puede trabajar con él, igual que como lo estuvimos haciendo, segmentando, podemos trabajar en distintas dimensiones, podemos trabajar elaborando, aquí se llaman familias, en vez de para elaborar dimensiones se llaman familias, pero lo vamos a ver, ¿ya? Quiero mostrárselo nomás, yo sé que no es imposible que podamos aprender un programa de ¿cómo se llama esto? De un software, lo aprendamos en menos de media hora, pero quiero mostrárselo, ¿ya? Porque es uno de los más importantes que hay a nivel internacional, ¿ya? Que es el que se usa en todo. Cuando lo vean ya van a saber de qué se trata. Cuando vean artículos que dicen Atrasti ya saben qué se trata de esto, ¿ya? El Atrasti entonces es una herramienta informática para el análisis cualitativo de grandes volúmenes de datos. Fíjense lo que dice acá. Uno puede trabajar datos de texto, puede trabajar datos visuales, una fotografía como vimos delante, ¿ya? Una canción incluso, puede trabajar un audio cualquiera, ¿ya?
Este es un programa que utiliza básicamente el lenguaje de la teoría fundamentada, que nosotros la vimos ayer, es decir, lo que llamábamos como generar teorías, codificar, lo que acabamos de ver, ¿no? Permite segmentar, analizar e interpretar lo que acabamos de revisar, y el lenguaje básico que tiene son lo que acabamos de ver igual, segmentar, que lo vimos en la práctica a través de mi trabajo, cómo se segmenta, cómo se codifica. También uno puede poner comentarios, puede hacer anotaciones, puede hacer un mapa conceptual y puede ir armando distintas familias. Qué pena, me cuentan a alguien que se quedó pegado, pero bueno, qué pena. Suele suceder. Pero va a estar grabado, no se preocupen, ¿ya? Lo importante es que pongamos atención en la grabación también. Después entonces tenemos formando familias conceptuales. Estas familias conceptuales son el equivalente a temas, dimensiones, categorías, dominios, como le pusimos nosotros en el tema. ¿Ya? Entonces, estas son las familias conceptuales, ¿ya? No vayamos a perder con eso. Cuando se arman familias conceptuales en este programa, estamos significando, estamos pensando en temas, dimensión, categorías, como queramos ponerle, pero a eso se refiere. Entonces, los niveles de análisis que tenemos, ellos también hablan de un nivel de segmentación del texto en distintos pasajes o citas, ¿ya? Después hablan de una codificación, que es lo que acabamos de hacer, anotaciones, comentarios, ¿ya? Uno va trabajando, es una herramienta de trabajo, entonces uno puede ir anotando cosas, ¿ya? Puede ir comentando cosas al interior, así como yo les puse, no sé si se acuerdan que les dije que cuando les mostré la segmentación de la entrevista que estaba haciendo durante la mañana, durante la mañana, habían unos datos que me parecían interesantes y que los subrayé en vez de ponerlos en los colores, porque la verdad no entraban en ninguna parte de los colores, ¿ya? Que teníamos, no entraban en ningún tema, podría haber sido un tema aparte, pero no sé si lo van a pedir o no, entonces lo dejé como una anotación, ¿ya? Y anotación lo subrayé, ¿ya? Como para dejarlo para mí. Incluso en el Word uno tiene la posibilidad, ¿se acuerdan?, de colocar al lado citas y anotaciones, también se puede ir colocando citas y anotaciones al lado, ¿ya? También es una alternativa. Y también, como dijimos, hay un nivel textual, lo mismo que acabamos de ver, y un nivel conceptual, ¿ya? En donde en el nivel conceptual se van elaborando estos modelos mediante la conexión de los distintos elementos y de la representación gráfica de los mismos. Y aquí trabaja con una idea que se llama documento primario, ¿ya? Aquí está el documento primario, que ya lo vimos, es el documento primario corresponde, ¿no es cierto?, a una entrevista, ¿ya? Cualquier entrevista que uno tenga, pues un grupo focal, un texto, cualquier texto, ¿ya? Esta es la primera fase que corresponde en el nivel textual, ¿ya? Un documento primario, aquí lo tenemos, y del documento primario se sacan citas, ¿ya? Y las citas, si ustedes se fijan, igual están aquí en colorcitos, ¿ya? Se pone porque en general está en inglés, ahora salió en español, pero se llama quotation, ¿ya? Las citas son quotation, por eso aparecen con el código Q, ¿ya? Entonces, documento, cita, ¿ya? Entonces, desde las citas, una vez que uno tiene sus citas, saca sus códigos, ¿ya? Código 1, 2, 3, los códigos que uno quiera sacar, aquí pueden ser, yo les puse un número nomás, pero en realidad pueden ser muchos
códigos que salgan de una sola cita, ¿ya? Y después viene un nivel más conceptual, en que junta los códigos, junta las citas en un código 1, un código 2, código 3, qué sé yo, código 4, etcétera, lo que uno quiera, y arma, si ustedes se fijan, su propia red. Y esto es por defecto, ¿ya? El programa, por defecto, arma su propia red de relaciones de códigos, básicamente de códigos y de citas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, este es un código, ¿ya? Que podía haber sido habla mucho, ¿ya? Y este código, cuando ustedes vean este colorcito como un papelito amarillo, significa cita o quotation, ¿ya? Entonces, este código proviene de esta cita y de esta otra cita. Es decir, dos citas pueden tener un mismo código, ¿ya? Y aquí también hay otro código dentro de esa misma cita. Si ustedes se fijan, el código 3 es distinto al código 1, pero está dentro de esta misma cita y dentro de esta misma cita, como unidad de significado. Aquí hay unas citas que son, entre comillas, el código 3, aparte, ¿ya? Y también relaciona citas con citas, si ustedes se fijan. El programa en sí relaciona esta cita con esta otra cita y esta otra con esta otra, ¿ya? En el fondo, si uno maneja bien el programa, se va a dar cuenta de que solo el programa va relacionando las unidades que uno está trabajando, ¿ya? Entonces, después lo que uno hace es tomar esto, correrlo para un lado, organizarlo, ponerle nombre aquí, ponerlo, mejorar este mapa, ¿ya? Lo mejora muchísimo. Pero eso es cuando uno aprende a manejar bien el programa, ¿ya? ¿Cómo se llama? Este trabajo, el Atlas propiamente tal, este programa, trabaja con lo que se llaman unidades hermenéuticas, ¿ya? Una unidad hermenéutica significa unidad de significado, ¿ya? Es un proyecto, es el nombre del proyecto, es el archivo básico del Atlas, ¿ya? Significa unidad de interpretación, de significado sobre la que se realiza toda investigación cualitativa. Se los voy a mostrar porque yo tengo aquí una unidad hermenéutica abierta. Vamos a dejar de compartir pantalla, creo que era esta. Ya, esta, por ejemplo, que acabamos de ver, es una unidad hermenéutica. ¿Cuál es la unidad hermenéutica? Esta que estoy mostrando, ¿ya? Voy a poner de nuevo el spotlight. Esta es mi unidad hermenéutica, ¿ya? Documentos, documento primario, ¿ya? Documento primario es mi texto. Este es mi documento primario. ¿Ya? Este es el programa, ¿ya? Y por ahora solamente tengo códigos, ¿ya? El código que tengo es chiquito muy amoroso, ¿ya? Entonces hice un código que es un chiquito muy amoroso. También puedo hacer memos, que son anotaciones, redes. No hay ninguna por ahora porque solamente tengo un código. Si yo tuviese más códigos, ya habrían redes aquí, en este lado, ¿ya? Así es como se ve, se visualiza el programa. Si ustedes ven, es mucho más amigable de lo que uno lo puede explicar, ¿ya? Entonces, ¿dónde íbamos? La unidad hermenéutica, ¿ya? Entonces, una unidad hermenéutica es una unidad de significado en nuestro proyecto de investigación, nuestro gran proyecto, que va a tener adentro montones de documentos, montones de entrevistas, ¿ya? Por ejemplo, una unidad hermenéutica es lo que acabamos de ver, que lo acabo de mostrarles en la práctica. Tiene documentos primarios, que son nuestros textos o entrevistas, tiene citas, tiene códigos, tiene anotaciones, tiene familias y tiene mapas conceptuales. Esto es lo que son las unidades que conforman mi unidad hermenéutica, ¿ya? Son los componentes de la unidad hermenéutica, que en el fondo es como tener un archivo,
grande, donde por una parte tengo todas mis entrevistas, por otro lado tengo todas mis citas, por otro lado tengo todos los códigos, todo como organizado, ¿ya? Entonces, si yo aprieto, por ejemplo, citas, me van a aparecer todas las citas que yo tengo de todo mi proyecto, ¿ya? Y las puedo ir organizando, ¿ya? Es decir, si yo, por ejemplo, quiero saber cuántos códigos tengo, y empiezo a buscar, aprieto el icono códigos, y voy a ver cuántos códigos tengo hasta el momento, y dónde están, ¿ya? A ver, vamos a tratar de verlo más adelante para no cambiar tanto de un lugar a otro. Entonces, el proceso general es de hacer de colocar nuestros proyectos dentro de la unidad hermenéutica, dentro de hacer un programa Atlas propiamente tal, ¿ya? El primero, preparar todos nuestros documentos primarios, que ya lo vimos, significaba organizar las entrevistas, limpiarlas, organizarlos por tema, qué sé yo, eso significa, ¿ya? Después crear nuestro proyecto o unidad hermenéutica, ¿ya? Ponerle un nombre. Y luego, una vez que le pone el nombre uno a la unidad hermenéutica, va asignando en el programa los documentos primarios, que se codifican, se forman familias, se establecen relaciones y se crean red de relaciones y se hace un informe, ¿ya? El informe también lo puede hacer el programa, ¿ya? En el sentido de que es súper fácil porque uno le dice, vaya y coloque todo lo que tenga que ver con codificación, ¿ya? Por ejemplo acá, uno dice, yo quiero ver todos los códigos que tengo, ya, voy a mirar mis códigos, perdón, tengo un poquito la garganta cansada, voy a mirar mis códigos, y los puedo pasar a textos, todo esto lo puedo pasar a un texto, y hacer un informe de todos los códigos que tengo. Más interesante que nada, por supuesto, es hacer los informes de las familias, porque los informes de las familias, que son categorías, qué sé yo, vienen con todos los códigos y las citas al interior. Entonces, como tener ya listo el análisis del dato. Entonces, cuando uno hace el informe de las familias a través del programa, es muy fácil porque se puede pasar a Word en forma inmediata y transportarlo a cualquier archivo Word y mandarlo como informe, ¿ya? Facilita mucho. El paso que ya lo vimos es transcribir la entrevista, realizar las modificaciones necesarias. Esto ya no es necesario, ¿eh? Esto de que tenga 90 caracteres por línea. Ahora, en el programa que yo vi, el que tengo ahora, que lo compré el año pasado, es un programa que no necesita nada, se puede incluso recibir los PDF, ¿ya? Se coloca tal cual como está, no se hace ninguna modificación y esa es la gracia mayor que tiene ahora, su mejor atributo como programa nuevo, ¿ya? En la versión del Atlas 10 trae eso. Todas las Atlas anteriores había que preparar el texto antes de subirlo al programa, pero ahora ya no. Y como decíamos, el paso era crear la unidad hermenéutica. Y aquí se ve como tal cual como lo vimos delante, ¿ya? Miren. Esta es la barra de título, ¿ya? Así se llama, en este caso yo lo saqué directamente, no de mi trabajo, sino que del trabajo de otros, ¿ya? Este trabajo es acerca de un análisis textual de la Biblia y todas las visiones apocalípticas que existían en la Biblia, ¿ya? Aquí hay una serie de listas desplegables, ¿ya? Una barra de herramientas, esta es una barra de herramientas principal, ¿ya? Y una barra de herramientas lateral, desplegable, que va por el lado, por el costado, ¿ya? O sea, tiene las dos posibilidades de hacerlo, lo puede hacer a través de todo su trabajo a través de esta forma, o puede hacer todo su trabajo a través de esta forma. Fíjense que son más o menos los mismos códigos o símbolos, ¿ya? Entonces lo que uno hace, una vez que ingresa su archivo, ingresa los documentos, aquí aparecen las listas, cuando uno dice documento aparecen las listas desplegables, aquí están los documentos que uno tiene, ¿ya? Esta otra ventanita tiene todos los códigos, ¿ya? Y esta otra ventanita va a tener todas las citas,
Y esta otra ventana que aparece aquí van a ser todas nuestras propias anotaciones, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que es súper entretenido porque trae la barra de herramientas por el lado, que uno lo hace más rápido, y trae un número por defecto, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que esto así van a ir mostrando los códigos, con ese dibujito, con ese icono, ¿ya? Se va mostrando al lado derecho. Fíjense, como dijimos delante, la pantalla está doble, como la que vimos en la realidad, en el mío propio particular, ¿cierto? Y aquí en el ejemplo aparece lo mismo, ¿ya? Aparece la pantalla doble, ¿ya? Con dos columnas, y aparecen los códigos en una columna, y aparecen números, ¿ya? Distintos números. ¿Qué significan esos números? Ese número significa el número del código. Este es el código número 7, ¿ya? Ahí aparece de nuevo el código número 7, ¿ya? Cuando están codificados con números, ¿ya? También aparece, por ejemplo, el dónde está, ¿ya? También aparece el porcentaje de citas que tiene ese código, ¿ya? Entonces uno puede trabajar después con todo esto, ¿ya? Con una información para saber cuántos códigos hay, cuál es el número del código, en dónde se ubican, si hay un párrafo que tiene más de un código o no. Por ejemplo, aquí mismo tenemos este párrafo, y aquí también, esto significa párrafo, ¿ya? O segmento, porque esto está segmentado. Este no es párrafo, perdón, es segmento. Este segmento que nosotros destacamos o iluminamos, o como sea que le pongan ustedes, ¿ya? Significa que tiene un código, ¿ya? Tiene 1, tiene 2, tiene 3 códigos, fíjense. Este párrafo número 2 tiene 3 códigos, nada más que eso, ¿ya? Entonces, en el lado también se va mostrando, ya sea con línea continua, ahora no lo muestran así como zigzag, la muestran como línea continua. Pero igual aparecen al lado los códigos con sus distintos iconos, ¿ya? Así se ve, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la parte de arriba con los elementos centrales, como digo, tiene documentos. Uno aprieta aquí, van a aparecer todas las citas que nosotros tenemos. Aquí van a aparecer todos los códigos que tenemos. Y aquí van a aparecer todos los memos o anotaciones, ¿ya? Aquí. Entonces son documentos primarios. Entonces, si uno aprieta, por ejemplo, aquí, en esta parte, documento primario, ahí, se me corrió. Si aparece documento primario, van a aparecer cuántos elementos primarios hay, ¿ya? 1, 2 o 3 documentos primarios. Es decir, documento primario, recuerden, es la entrevista, ¿ya? Que uno ingresa, el archivo de la entrevista que uno ingresa. Entonces puede ingresar una entrevista, 2 entrevistas, 3 entrevistas. Este puede ingresar 1000 entrevistas si uno quiere. Con este no hay ningún problema, este programa de manejar cuántos datos ustedes pueden imaginarse, ¿ya? Y luego, si uno despliega acá, en esa parte, aparecen entonces los códigos, ¿ya? Perdón, las citas. Aquí, perdón, los códigos, ¿ya? Después aparecen los códigos acá, aquí las citas y finalmente la anotación. La idea es que uno va moviendo este cursor y con este cursor puede ir viajando a través de los códigos. Aquí puede ir viajando a través de mis propias anotaciones. Y aquí puede ir viajando a través de las citas, ¿ya? Se ve complejo, pero la idea es que ustedes lo hagan, no es nada de complejo, al revés, súper simple. ¿Ya? Aquí vemos el ejemplo de codificar, leer, segmentar. Esto lo hace fácilmente la computadora, ¿no es cierto? Después uno a estas citas le asigna códigos, ¿ya? Y después trabaja con sus propios códigos, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, la forma como se crea una cita, se resalta, ¿ya? En la pantalla se va resaltando, se va mirando y resaltando, ¿ya? Aquí aparece de nuevo las citas con los códigos. Aquí están las citas, son como llavecitas, ¿no es cierto? Y aquí está otra manera, ¿ya? Aquí estamos viendo la diferencia entre mamíferos y
y mamíferos, entre gatos y perros, y mamíferos y no mamíferos. ¿Ya? Entonces es una entrevista española, por eso que habla así. ¿Ya? ¿Quién come tetas, tiene carne, camina sobre la extremidad de sus dedos? ¿Cómo la gente definía un mamífero? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces gato le pusieron carnívoro, mamífero, digitígrafo, beber, doméstico, leche, líquido, blanco, dulce, hembras, mamífero. ¿Ya? Y aquí fíjense ustedes, hay códigos que son códigos que no son conceptuales, porque digitígrado no está aquí, ¿ya? En ninguna parte, pero es ese, camina sobre la extremidad de sus dedos, ¿ya? Entonces esto, camina entre la extremidad de sus dedos, significa digitígrado, ¿ya? Y le pusieron como código digitígrado, código conceptual, ¿ya? No código en vivo. Una vez que viene la codificación del texto, no sé quién está escribiendo, voy a mirar quién está escribiendo. Hay alguien que dice que tiene problemas con el celular, que está conectado, etc. Y que a cada rato se le desconecta la computadora y se le pega. Fanny Pantoja perdió la señal, a eso se refiere. Bueno, parece que tienen problemas de señal ustedes, bastante, ¿ah? Nosotros a veces igual tenemos los mismos problemas, pero porque no tenemos tormentas que no tenemos tanto problema, pero si tuviésemos tormentas estaríamos igual, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que está nublado y está como se cae la red, a veces se cae la señal, es por el clima más que todo que estamos sufriendo así nosotros desde ayer. Claro, por eso les digo que ustedes tienen ese problema porque es climático, por las lluvias y todo, nosotros no tenemos eso. Por eso que igual cuando hay tormenta, igual aquí hay tormenta de repente, pero eso como no hay tormenta, es como lluvia. Nosotros no tenemos rayos tanto así como terrible, como tienen ustedes allá en Nicaragua, más como en el norte tienen ese tipo de problemas. Nosotros nunca, es muy raro que tengamos tormentas. Lo que sí hay aquí son tormentas eléctricas en la cordillera, que se ven pero no se sienten, desde Temuco. Como que uno mira hacia la cordillera, porque la cordillera se ve a lo lejos, y se ve la cordillera como que con rayos iluminadas, con de repente rayos y relámpagos y cosas. Entonces es un espectáculo y uno se sienta a mirarlo, porque en realidad es muy bonito verlo desde lejos. Pero a nosotros no nos pasa eso. Bueno, aquí tenemos los códigos que pertenecen a una cita. Y un código puede tener, a su vez, varias otras citas. ¿Ya? Que quede claro eso, que es súper importante que una cita, que es un segmento, ¿no es cierto? Esto, voy a hacerlo como bonito, a mí me gusta más usarla, me gusta mucho usar la pizarra, entonces me da lata que no podamos hacerlo. Pero, por ejemplo, esto es una cita, ¿ya? O sea, aquello que nosotros remarcamos, ¿ya? ¿Se acuerdan? Segmento, ¿ya? Este es un segmento. Vamos a ponerle aquí para que no nos olvidemos y quede anotado en la grabación. Una cita es un segmento del texto, ¿ya? Ese segmento del texto puede tener, este segmento puede tener varios códigos, ¿ya? En un segmento, aun cuando tenga una misma característica, ¿ya? Puede tener al interior varios códigos, como por ejemplo lo que acabamos de ver, ¿ya? Dijimos que un segmento puede ser un pedazo donde la gente dice, él el líder es aquel que participa, está en no sé cuánta parte, dice no sé qué, no sé cuánto, es un tremendo segmento. Y nosotros ese segmento lo codificamos con 3 códigos, ¿ya? Encontramos que había capacidad para ponerse al mando, para esto, para lo otro, nomás, ¿ya? Y también un código, un solo código, como en este caso, puede apuntar a varios segmentos,
puede estar presente en varios segmentos o citas. Un solo código, ¿ya? Entonces, ese juego es súper importante que ustedes lo hagan cuando trabajen en el análisis, ¿ya? Entonces van a mirar, por ejemplo, van a leer, ya, leen, ¿ya? Y después que lean, dice, aquí yo encuentro que hay esta palabra interesante como código, yo encuentro que aquí dice algo que es importante y encuentro que dice algo importante. O sea, en un mismo segmento que ustedes mismos estuvieron leyendo, ¿ya? Van a encontrar que hay 3 códigos, ¿ya? Y al revés, van a encontrar que hay un código que como que viaja a través de las citas, ¿ya? Es decir, se presenta en un lado, se presenta en otro, se presenta en otro, ¿ya? Porque es un código muy amplio, probablemente, ¿ya? Entonces, lo importante es que podamos distinguir aquellos elementos y sepamos que, por supuesto, tenemos que, sobre todo, leer, ¿ya? Ese es como nuestra principal trabajo en el estudio cualitativo, ¿ya? Después viene el nivel conceptual, en donde ya nosotros dejamos de ver los códigos propiamente tal y comenzamos a hacer un análisis más bien de familia. Ya empezamos a agrupar, ¿ya? Empezamos a agrupar. Hoy parece que hartos tienen problemas con la red. Sí, varios tienen problemas con la red. Bueno, vamos a dejar, nos queda poquito, así que nos quedan apenas 20 minutitos, así que con esos 20, apenas terminamos nomás y vemos si nos podemos conectar bien en la tarde. Bueno, este nivel conceptual corresponde, como dijimos ya, al análisis propiamente tal, no a la reducción de los datos, sino que al análisis, donde comenzamos a hacer agrupaciones de familias. A eso se le llama reducción, ¿ya? Reducción de datos significa cuando uno comienza a hacer sus familias y comienza a vincular esas familias, esos códigos y hacer la primera representación, ¿ya? Entonces vamos a crear familia, que es el primer nivel de reducción conceptual, lo cual permite generar lo que llamamos las categorías conceptuales, es decir, hay una mayor complejidad de relación entre todos los elementos, ¿ya? Ya no estamos trabajando como con los ladrillos, ¿ya? Porque en la casa se forma, supongamos, con ladrillo, ya no estamos trabajando con ladrillo, ¿ya? Ya estamos trabajando con las piezas, y cada ladrillo va a formar una pieza, ¿ya? Entonces ahora ya no trabajamos con ladrillos, trabajamos con las piezas, al interior de las piezas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aquí una familia, que le vamos a poner un nombre, en este caso la familia se llama contagio, ¿ya? Aquí hay una familia, 2 familias, 3 familias. Aquí es como la gente se contagia por VIH, ¿ya? Entonces dice contagio, aguja, saliva, contagio, experiencia negativa, razones de donar, acto social, beneficio propio, necesidad. O sea, todos estos son códigos. Una familia está fundada por códigos, ¿ya? O sea, familia o tema. Acuérdense que familia significaba dimensión, categoría, dominio, tema. En el caso del Atrastí se llaman families, pero uno no puede colocar families en un informe de investigación donde va a colocar, qué sé yo, los resultados de sus categorías. No puede colocar encontré 5 familias, no. Tiene que colocar categorías, códigos, razones, lo que sea, ¿ya? Entonces forma su familia. Entonces, ¿cómo se forman las familias? Uno va y le dice al programa, edite familias, ¿ya? Y va colocando al interior solo su familia. Uno le va diciendo, colóquele acá, póngale allá, qué sé yo, les voy a mostrar cómo, ¿ya? Y finalmente, el último paso corresponde a crear vínculos y definir el tipo de relación, que es lo que vimos manualmente con esa red que yo le mostré, que le dije que había que contar de qué se trataba. Entonces ahora ya comenzamos a establecer relaciones entre los códigos, entre las citas, entre las anotaciones. Estas habitualmente son por defecto, todas estas, ¿ya? Pero también se hacen a través de operadores del programa. Y uno puede crear una nueva relación, puede mejorar las relaciones que hay,
¿ya? Para crear distintos mapas conceptuales, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las relaciones que uno puede establecer? El tipo de relaciones. Puede establecer relaciones de citas con citas, que en el caso en inglés se llaman hiperlinks, todos se llaman hipercitas, hiperlinks, hipervínculos, ¿ya? Puede establecer relación entre cita y código, por lo tanto ahí estamos hablando de codificación, y podemos hablar entre cita y anotación, y podemos hablar de una relación. Cuando hablamos de códigos con códigos, cuando hacemos relación de código con código, estamos hablando de relaciones. Y cuando hacemos relaciones, como dijimos, entre código y anotación, estamos hablando de relaciones también. Es decir, de las líneas. No se olviden, las líneas. ¿Ya? ¿Qué significa qué? Anotaciones. Anotaciones son nuestros propios memos. ¿Ya? Eso que anotamos en el cuadernito de repente como una anotación, ¿cómo le decimos? Una anotación o escrito nomás que uno tiene ahí como para que no se olvide, una ayuda a memoria. ¿Ya? Cuando uno hace una relación entre anotación y anotación, ¿ya? Cuando las vincula, hace una relación también, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de relaciones que, por ejemplo, el texto, el programa textual Adrastea nos da por defecto, ¿ya? Excepto una, que es la relación entre la cita y el código, ¿ya? Porque la cita, que es lo que acabamos de ver como un segmento, uno tiene que ponerle el código, ¿ya? Manualmente. Después se hace, cuando ya uno tiene un listado de códigos, lo que uno puede hacer es agregar, poner distintos códigos, o sea, esos mismos códigos ponerle a otras citas, así que aparecen nuevamente, por supuesto, ¿ya? Pero uno hace un listado de códigos. Esto se llama, en general, lo que vimos ayer, análisis inductivo, ¿ya? Este es un análisis inductivo, es decir, partimos por buscar el ladrillo y construimos la pieza, y después de la pieza construimos la casa y explicamos lo que hay adentro de la casa, ¿ya? Eso es un análisis inductivo. Un análisis deductivo es mirar la casa y meterse adentro de las piezas para llegar a los ladrillos. ¿Me explico? Podríamos partir al revés. Yo les voy a contar les voy a contar un ejemplo de cómo es partir al revés, ¿ya? Que es bien notorio. Entonces este es un análisis inductivo. Vamos a tratar de explicarlo. Esto que decíamos delante se explica cuando uno está en la fase de resultados, ¿ya? Y dice, bueno, el gato está asociado a la leche, ¿ya? El gato es un mamífero, es un ditígrado, es un carnívoro y es un doméstico. La leche es un líquido, es blanco, no alcanzo a ver qué dice acá, es dulce, ¿ya? Es dulce. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en esta parte le colocaron un nombre, ¿ya? No es la línea sola, es decir, el texto, el análisis de texto que nosotros hagamos, el programa propiamente tal, tiene una función en que uno puede colocar eso, puede ir colocándole a la flecha que uno vaya generando, le puede colocar diferente de, ¿ya? Diferente de, ¿ya? Por ejemplo, le puede colocar pregunta, o le puede hacer un signo, como le dije yo, ¿ya? Puede ser un signo de interrogación. ¿Qué significa si pongo interrogación acá? Voy a decir, gato es, ya, vamos a poner acá, el signo de interrogación lo podemos poner aquí, ¿ya? Y yo puedo decir, gato es doméstico. Esto es lo que estoy tratando de explicar. Entonces, como le dije a su compañero, esto es simplemente una manera gráfica, como una tabla, como un gráfico, de mostrar los resultados. No es explicativo, no es interpretativo. Viene después la interpretación. La interpretación sigue siendo verbal, ¿ya?
Ahí tenemos una serie de pasos. ¿Ya? Aquí tenemos una red, que es la red final. ¿Ya? Bueno, yo le voy a explicar lo que se trata de un análisis deductivo, a propósito de lo que le decía con que este es un análisis inductivo. Nosotros hace años atrás hicimos un trabajo, como les contaba yo, sobre VIH, ¿ya? Y este trabajo en VIH significaba leerse una cantidad importante de entrevistas que eran increíblemente fuertes en sus contenidos, ¿ya? Imagínense unas 60 entrevistas que uno lee así, como una por una, ¿ya? Y va viendo, va demorándose mucho. Esto es algo que uno se demora un poco, porque tiene que ir mirando y después tiene que ir codificando y mirar si ya ese código está, si está lo vuelve a colocar, si no, tiene que crear uno nuevo, tiene que pensar si va a ser en vivo, si va a poner uno conceptual, si es conceptual tiene que pensar cuál será el mejor, que no sea tan extremadamente conceptual para que después no tengamos una categoría en vez de un concepto, etcétera, ¿ya? Entonces es un proceso lento. Pero a la vez de ser lento, que ese no es el problema es que era el contenido, ¿ya? Entonces decidimos mejor, dada lo fuerte que eran los relatos, decidimos que íbamos a hacer códigos, íbamos a partir al revés. No íbamos a partir levantando códigos, ni segmentos, ni temas. Íbamos a partir generando los temas a través de los objetivos, ¿ya? Y generando posibles conceptos a partir de esos objetivos. Entonces lo que hicimos fue, primero, generar todos los códigos, todos. Hicimos un listado completo de códigos dividido en distintos temas, ¿ya? Y comenzamos entonces a buscar esos códigos al interior del texto, lo cual es mucho más rápido y mucho menos engorroso y afectivo, ¿ya? Porque uno hace una lectura rápida, ¿ya? Y pone el código. Y después ve si efectivamente corresponde o no corresponde, pero es mucho más rápido que hacer, por ejemplo, el inductivo. El inductivo es el ideal, cuando uno tiene poquitas entrevistas, ¿ya? Tiene 8 o 10 entrevistas, está bien, inductivo. También depende de la naturaleza del estudio. Si quiere generar un concepto, naturalmente tiene que trabajar en forma inductiva. Pero si quiere ver los elementos que componen ese concepto, puede trabajar en forma deductiva. ¿Me explico? Entonces, hay una diferencia. Voy a anotarlos acá, para que quede también en el video. Inductivo. Inductivo significa, 2 puntos, de ladrillo a casa. ¿Me explico? Deductivo descomponer de casa a ladrillo. ¿Ya? Quedó así que inductivo, me quedó medio feo eso, pero es como para que lo tengan claro eso. Entonces va a depender mucho del interés del investigador, va a depender del tipo de texto que tengan, va a depender del objetivo de la investigación, el que uno elija uno u otro elemento. Bueno, no nos olvidemos de que hay esos 2 tipos de análisis, de acercamiento a los análisis. Ahí teníamos los vínculos, ya, entre distintos, dijimos que esta, por ejemplo, palabras que uno tiene ahí, las coloca. Esa es la maravilla que tiene el programa, ¿eh? Que uno puede ir colocando las palabras que quiere, no vienen por defecto. Por ejemplo, associative,
different, similar, viene con un montón de palabras en inglés, pero uno puede colocar las palabras en español o puede colocar símbolos si quiere, para hacer estos mapas lindos conceptuales, ¿ya? Entonces, el último paso, no es el último creo, pero uno de los últimos es diseñar esta red de relaciones, que en el fondo van a ser nuestras representaciones gráficas de todos los elementos que constituyen la unidad hermenéutica. Esto si quiere uno lo hace, ¿eh? No es para por ejemplo, para un escrito, ¿ya? Si uno quiere hacer, por ejemplo, un proyecto de investigación y quiere hacer simplemente presentar los resultados de su investigación en una revista, llega hasta este punto, ¿ya? A mostrar el mapa, como lo vimos anteriormente. Un mapa, cuadro, como sea, ¿ya? Pero si quiere mostrar el proyecto en su totalidad y presentarlo como un informe final a qué sé yo, una investigadora, que a un centro de investigación que a nosotros nos estén diciendo que tenemos que hacerlo, vamos a diseñar esta última parte, ¿ya? Que es mucho más compleja, porque en el fondo uno tiene que colocar la cantidad de códigos que hay en cada una de las dimensiones, poner números, ¿ya? Poner cuántas citas corresponden a cada uno, ¿ya? Poner cuántas anotaciones uno tiene en cada uno de los códigos o citas, si uno quiere hacerlo. Pero eso lo hace cuando generalmente uno está trabajando con un equipo de trabajo, cuando uno quiere mostrarle al equipo cómo está trabajando, cómo lo ha hecho, cómo sacó los datos, para que podamos todos triangular, ¿ya? Y ahí aparece, ¿ve? Hay un código fuente, y uno explica cómo lo hizo, son todos tipos de redes, formas, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la unidad hermenéutica, otra manera de estructurarlo. Aquí están los códigos, ¿ya? Aquí todos esos bonitos son códigos, esos iconos, ¿ya? Después tenemos todo un área que es la parte de cómo es su red de relaciones, las citas que tienen. Y por ejemplo, en este caso, que es bien interesante, esta fue una radiografía, o no sé qué, un corte de algo que hicieron. Esto fue un texto, ¿ya? Este también es una fotografía, este también fue un texto, ¿ya? Y este fue un discurso con texto que trabajaron, ¿ya? En el fondo, tuvieron varios documentos primarios en este proyecto y los fueron presentando primero, hacen segmentos, fíjense que en todo, uno tiene una radiografía y hace el segmento, el examen, hace el segmento, ¿ya? Y lo codifica, y después forma grupos de asociaciones o familias, ¿ya? Bueno, lo importante creo yo en este proceso de usar una herramienta informática, ¿no es cierto?, para elaborar un informe de investigación cualitativa y hacer el análisis de investigación cualitativa, es que esta herramienta no se convierta en un proceso muy mecánico, ¿no? Porque de repente a nosotros nos pasó que teníamos una colega con la que, bueno, a mí me tocó enseñar Atlas hace años atrás, y la colega era como bien apurada, ¿no? Apurete le decimos nosotros, pero era como rápida, así rápida. Entonces, le pasamos el texto y leyó el texto rápido, digamos, se supone que teníamos que leer el texto con detención para ir a buscar código. Entonces, lo que ella hizo fue, en un texto corto, encontrar como 7 códigos y ya, como 4 códigos y se acabó. ¿Ya? Y lo hizo así rapidito, rapidito, y me dijo, profesora, yo ya terminé. Yo terminé. Entonces yo voy a mirar y le digo, ¿cuántos códigos tiene? 4, ¿ya? Entonces le dije, pero a usted no le va a servir 4 códigos. No, pero es que yo no puedo porque a mí me parece que todos más o menos lo mismo. Entonces yo le dije, vuelva a leer, porque a mí no me parece que todo es lo mismo. Pero como la colega, ella quería hacer su tema rápido, entonces dijo, ya lo voy a mirar, pero en realidad como que no me hizo caso, la verdad, ¿ya? Como decimos nosotros, fue porfiada, no lo hizo, ¿ya? Estaba tan contenta de haber hecho este curso ella, del Atlas, ¿ya? Que
hizo solamente 4 códigos, pero tenía una entrevista entera, ¿ya? Entonces, cuando llegó el momento de hacer familias de código, imagínense ustedes qué le pasó. Ahí miren qué le pasó. ¿Podría aquella colega sacar categorías, subcategorías y qué sé yo? No, no podía, ¿ya? Porque hizo solamente 4 códigos. 4 códigos para ella, según ella, simplificaban o representaban la totalidad de una entrevista, lo cual no puede ser, porque siempre hay más significados, ¿ya? Entonces la colega se quedó de nuevo para atrás, en vez de estar adelantada. Eso es una moraleja, es como la moraleja del, ¿cómo se llama? De la tortuga y el conejo, algo así, como la fábula esa que hay, ¿no? No como en el dicho, no por mucho madrugar es que amanece más temprano, en el fondo, ¿no? Entonces, por hacer rápido la tarea con 4 códigos solamente, al final tuvo que volver atrás, ¿ya? Y empezar a leer nuevamente la entrevista para darse cuenta de que había mucho más códigos, más segmentos diferenciados, más temas distintos y no solamente uno. Entonces, la herramienta, como es tan linda, que uno aprieta una cosita y le va a aparecer el código, aprieta la cosita y le vuelve a aparecer el mismo código. Es como súper lindo. Entonces, como que uno se entusiasma y convierte esto en una cuestión súper mecánica, ¿ya? Entonces, no hay que olvidar en ese contexto que la herramienta Atrasti es una herramienta basada en los métodos de las ciencias sociales, ¿ya? En los métodos cualitativos. Por lo tanto, lo más importante es reflexionar, buscar las complejidades que existen, ver las interacciones, ver, como dijimos que había una realidad que era esta que estaba aquí y había una realidad que está debajo, ¿ya? Hay que buscar los significados que son, como dijimos, significados que aparecen así, se me olvidó el nombre, significados y significados latentes. Manifiestos, o sea, están ahí dando vueltas, que uno los ve, no les caen de sí, ¿ya? Pero hay otros significados que están detrás, que uno no los ve. Eso también hay que buscarlo, ¿ya? Y por lo tanto, una herramienta como esta, que es tan linda, tan rápida, tan fácil, puede ser muy peligrosa en manos equivocadas, ¿ya? Y como digo yo, puede ser más peligrosa, como ahí dice el dicho. ¿Saben ese dicho, no? ¿Cómo interpretan este dicho? ¿Lo conocen? Peligrosa. ¿Qué es esto? Es un mono, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene este mono? ¿Qué? Un hacha, cuchillo. Cuchillo. Un hacha tiene. ¿Ya? Entonces uno puede decir, imagínense cómo es un mono con una navaja. Es mucho más peligroso que un mono con navaja, decimos nosotros, ¿ya? Más peligroso que mono con machete, ¿ya? Es decir, en manos equivocadas, esta herramienta es muy peligrosa desde el punto de vista de la calidad de los datos que uno puede obtener finalmente, ¿ya? No datos, porque ya no estamos hablando de datos, estamos hablando de información, ¿no es cierto? Me corrijo. Ya pasamos del dato a la información. Entonces, en manos equivocadas, uno puede hacer mucho daño con la información, porque es una herramienta fácil de utilizar, como muy familiar, muy amigable, como decimos nosotros, ¿ya? Entonces, uno sucumbe en el fondo a la herramienta, ¿ya? Como decía Bourdieu, uno puede sucumbir al método, ¿ya? O a la técnica, en este caso. La técnica, dale, que está súper buena, sucumbe, pero se olvida el contexto, se olvida de dónde provienen los datos, se olvida que hay que generar categorías de similitudes que son simbólicas, que son significativas, etc. ¿Ya? Bueno, llegamos hasta aquí, por hoy, no por hoy, por la mañana, perdón. A ustedes les encanta que yo me equivoque con la hora, ¿no es cierto? Nada, por hoy, digo ya por hoy, nada. Sí, claro, sí, yo sabía que le encantaba que me equivocara con la hora.
Yo sé que les encanta que me equivoque con la hora, pero bueno, entonces vamos a almorzar, colegas, ¿ya? Vamos a almorzar.